Hola, si estuvieras presentando cambios de coloración en la piel, del cuello, como en esta foto, o de la axila, o en la ingle, o estás presentando aumento de la circunferencia abdominal relacionado con obesidad o con sobrepeso, o te hicieron el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, pues déjame decirte que probablemente tú estés bajo una condición de resistencia a la insulina. Yo soy la doctora Carolina Villa, médico internista si no me conoces, y este es mi canal de YouTube creado para dar información y resolver dudas sobre esta y muchas otras enfermedades. Si te interesa este tipo de temas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Si esos síntomas que yo te dije en un principio, tú los presentas, pues te invito a que sigas viendo el video para que aclaremos de qué se trata la resistencia a la insulina y veamos parte de a quién le vamos a investigar esa condición o esa patología. En un principio es importante que sepas de qué se trata la insulina. Si tú no sabes, no te preocupes, por aquí te voy a dejar un video donde puedes revisar de qué se trata la insulina y cuáles son sus principales funciones. Y en base a eso, poder entender este video. La resistencia a la insulina no es más que una disminución en la capacidad que tiene esta insulina de lograr que la célula reciba la glucosa, porque esa es la forma a través de la cual ella trabaja y disminuye los niveles de glicemia en sangre. Ahora, existe una resistencia a la insulina que es fisiológica y otra que puede ser patológica. Y ahí caigo en consideración que, por ejemplo, la condición fisiológica donde va a haber resistencia a la insulina, que es algo relativamente normal y de esperarse, sería en el embarazo, ¿ok?, en la pubertad y en el adulto mayor. Es por esa razón que en estas condiciones no es ideal hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina, porque nos va a dar una estimación errada en el laboratorio y obviamente el paciente puede tener manifestaciones de resistencia a la insulina porque está en la edad donde eso es normal. Pero existe una resistencia a la insulina que es patológica y que esta sí debemos estar al pendiente. Y en este caso, estas pueden deberse a alteraciones genéticas, que se sabe que cuando una persona, su resistencia a la insulina son por alteraciones genéticas, pues sus manifestaciones son más evidentes, ¿ok? Lo que quiere decir que la resistencia a la insulina se presenta con mayor severidad. Esta también puede ser provocada por algunos fármacos. En este caso, es una causa que es netamente patológica, o alguna puede estar asociada a ciertas enfermedades que producen la condición. Entonces, si nos ponemos a ver, en este caso, las patológicas pueden ser realmente prevenibles y hasta modificables, en algunos casos excepto el genético. Tomando en consideración que la resistencia a la insulina la podemos presentar de estas dos formas, debemos saber qué es lo que pasa y a qué está asociado. Por ejemplo, ustedes van a ver que la mayoría de la resistencia a la insulina está asociada a cuadros de obesidad. Es decir, ustedes ven que el paciente con sobrepeso, el paciente con obesidad, normalmente tienen una condición de resistencia a la insulina. Y eso tiene un porqué. Resulta que en estos pacientes y en los que no son obesos, hay un estado de proinflamación que se da a partir del tejido adiposo. Este tejido adiposo es el que nosotros llamamos células grasas, ¿ok? Ahí ellos van a aumentar la producción de unas citoquinas, que son unos elementos que inflaman. Recuerden, cuando nosotros hablamos de inflamación, es como decirles que ustedes tengan un cuadro viral, o que tengan una infección bacteriana. Obviamente se produce un proceso inflamatorio ahí, pero en este caso, si nos vamos a la resistencia a la insulina, este es producido por el tejido graso. Miren la implicación tan importante que tiene el hecho de la obesidad y el tejido graso en la barriguita o en la guatita como productor de inflamación. ¿Y por qué les estoy diciendo
Y me dirán, pero ¿por qué tanta? ¿Qué me interesa a mí saber de que se produzca un proceso inflamatorio? Pues ahí le va. Resulta que ustedes deben conocer que la resistencia a insulina produce eso porque parte de las modificaciones en el tratamiento para yo evitar complicaciones a largo plazo se debe a que este proceso inflamatorio influye como un factor de riesgo para yo tener mayores enfermedades cardiovasculares, como son infartos, ACV, aterosclerosis, entre muchas otras, donde están afectados los vasos y se debe el proceso inflamatorio perenne, persistente que nos produce la resistencia a la insulina y la obesidad. Por ahí un punto súper importante, ¿ok? Y el segundo, resulta que el tejido graso en el paciente con sobrepeso o con obesidad hace que disminuya una hormona que se llama adiponectina, que es realmente necesaria para que haya una sensibilidad a la insulina. Entonces, si esta está disminuida, hay mayor resistencia al proceso de la insulina, que lo necesitamos para que nuestro organismo esté mejor, los niveles de glucosa estén mejor, el metabolismo energético se establezca y nosotros podemos regular mejor lo que es la ingesta alimentaria, que son parte de las funciones que realiza la insulina. Entonces ya por esa parte tenemos dos factores en los cuales la resistencia a la insulina nos puede provocar daños y en los cuales debemos actuar. ¿Por qué? Porque resulta que a través de estos dos mecanismos, a grosso modo que yo les estoy explicando, son los implicados en la formación de que a largo plazo se produzcan enfermedades como síndrome metabólico, se produzcan enfermedades como prediabetes, como diabetes, enfermedades como asociadas a síndrome ovario poliquístico, dislipidemia, que son alteraciones de triglicéridos y colesterol, así como también de hígado graso. Y si es tu caso, que ya te diagnosticaron hígado graso y no entiendes de qué se trata, te voy a dejar por acá otro video donde puedes ver bien de qué se trata el hígado graso, cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento. Ahora, entonces ya sabes que teniendo la resistencia a la insulina, bajo esas condiciones nosotros podemos tener una alta probabilidad de presentar todas estas enfermedades que le acabo de nombrar. Entonces, tomando en consideración eso, ¿a quién le voy a investigar yo resistencia a la insulina? Pues les explico una cosa. Miren, los pacientes obesos muchas veces llegan a la consulta y son pacientes que nunca han estado hospitalizados, pacientes que nunca les ha dado una enfermedad. Y son pacientes que ellos se consideran sanos, pero para mí no son sanos porque la obesidad es una enfermedad crónica que yo debo tratar y que viene haciendo daño sin nosotros darnos cuenta. ¿Por qué me refiero yo a esto? Porque van a llegar muchos obesos que le van a llegar con todos los exámenes perfectos, mejor que cualquier persona, con triglicéridos, colesterol, todo perfecto. Pero yo sé que independientemente de que esos exámenes estén normales, en esa guatita donde hay tejido graso acumulado, está funcionando un proceso inflamatorio que me está dañando las arterias, que me está dañando todo el sistema cardiovascular y me está aumentando el riesgo de que esa persona a largo plazo presente una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿debo tratarlo? Claro que lo debo tratar, independientemente que sus exámenes estén normales. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque entonces, un paciente que venga con sobrepeso o con obesidad es un candidato a quien yo debo descartar la resistencia a la insulina. Un paciente con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, un paciente con hígado graso, un paciente con transaminasas elevadas o que no sufra de nada pero tiene triglicéridos y colesterol elevados. Son pacientes
que yo debo considerar hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina. Aquel paciente que tiene factores de riesgo, malos hábitos, cigarrillo, ¿ok? Sedentario, mala alimentación, consumo alto en grasas, consumo alto en carbohidratos. Si nos ponemos a ver, tiene muchos factores que pueden estar asociados a largo plazo con enfermedades que pueden ser graves y que pueden ser mortales para él o ella en edades tempranas. Entonces debo investigar resistencia a la insulina porque es la condición previa que yo puedo tratar para que ellos eviten esas complicaciones. Entonces, vamos a ponernos a analizar desde ahorita si nosotros somos candidatos a hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina o hacer el despistaje para saber si realmente presentan o no resistencia a la insulina. Les recuerdo que existen ciertas manifestaciones. Las manifestaciones no siempre son manifestaciones específicas de la enfermedad, sino realmente son manifestaciones asociadas a las enfermedades que van a ser a largo plazo. Por ejemplo, estos cambios de coloración acantosis que presentan los pacientes en el cuello, en la ingle, en los pliegues, en las axilas, las pueden tener presentes desde un principio, pero no estar asociado con ninguna alteración ni en la glicemia, ni en triglicéridos, ni en colesterol, ¿ok? Así como pueden tener presiones normales, pero pueden haber pacientes que sean obesos. Lo que le trato de decir es que muchos de estos síntomas están asociados más a las enfermedades, pero a pesar de que están presentes, las enfermedades todavía no están establecidas. A esto me refiero, por ejemplo, que ustedes pueden tener pacientes con resistencia a la insulina que tengan muchas ganas de tomar agua, muchas ganas de orinar, aumento del apetito, que estas están asociadas, en este caso, con diabetes. Y por eso les voy a acordar el video de los síntomas de diabetes tipo 1 y tipo 2. Pueden estar presentes en el paciente con resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es una condición que va a estar presente en aquel paciente que va a ser o a establecer una diabetes tipo 2. Obviamente la resistencia se tiene que perpetuar en el tiempo. Si está cierto tiempo y nosotros logramos modificarlo, pues este paciente no va a llegar a presentar diabetes nunca, porque nosotros vamos a evitarlo, haciendo los cambios que son necesarios. Entonces, si este es tu caso, si tú tienes dudas, si ves que tú estás presentando síntomas más o menos similares, o si eres candidato a que debas hacerse despistaje de resistencia a la insulina, te invito a que acudas a tu médico para una nueva evaluación o me contactes a través de mi página web www.internistacarolinavilla.com o a través del número de WhatsApp que siempre les dejo en la cajita de descripciones para que podamos hacer el despistaje de resistencia a la insulina en cada caso individualizado. Si te pareció útil esta información, te invito a que la compartas con otras personas y me regales un like. Y si no es así, sino que más bien te interesa seguir escuchando de estos temas de resistencia a la insulina o de temas asociados con problemas metabólicos, entonces te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que reciban notificaciones de los nuevos videos. Bueno, cuídense, que estén muy bien.